Con el permiso de ustedes vamos a compartir pantalla. Les agradezco me confirmen si en este momento están visualizando mi pantalla. Confirmamos Perfecto. que lo vemos. Muchísimas gracias por su respuesta. Hoy vamos a hablar sobre innovar con sentido, cómo crear impacto económico y social desde algo maravilloso que es la responsabilidad social empresarial. Y en ese orden de ideas, pues vamos a tener que analizar algunos conceptos básicos, luego compartirles que este escenario que les voy a presentar parte de una investigación y por ello se ha formulado un modelo teórico. Les compartiré de manera muy breve los criterios metodológicos para enrutarnos hacia los resultados y las conclusiones. Entonces, desde esa premisa, pues es importante comprender qué es la responsabilidad social empresarial. Y si bien es cierto, existen diferentes em, posturas, ¿no? El Centro Mexicano de Filantropía tiene uno, la Organización de Naciones Unidas tiene otro, entre diferentes elementos, pues me pareció muy bonito traer la definición de una investigadora colombiana, que es la doctora Beatriz Herrera, y ella nos dice que la responsabilidad social empresarial se entiende como la forma ética en la cual los hombres de negocios y empresarios asumen sus responsabilidades frente a la sociedad en la cual desarrollan sus actividades económicas. Esto no es otra cosa diferente a asumir las externalidades que se generan en un proceso de producción. Entonces, de manera, digamos que muy práctica, una externalidad es cuando yo desarrollo un proceso de producción y con ese proceso de producción afecto a un tercero, ¿sí? Sin que ese tercero lo haya avalado, ¿vale? Esa externalidad puede ser para los economistas entendida desde una perspectiva positiva o negativa. Hay externalidades que son positivas y negativas. Entonces, en términos muy coloquiales, una externalidad positiva, los que vivimos, por ejemplo, en Bogotá, eh, hace un buen tiempo, ¿cierto? En la 183 en promedio, si no me falla la memoria, con autopista antes del centro comercial Santa Fe, antes de su construcción, pues esto era un terreno baldío, ¿cierto? Esto era un terreno vacío. Habían algunas casas, algunos edificios cercanos a este terreno y la firma Pedro Gómez y Asociados, que generalmente es la que construye pues gran parte de los centros comerciales en Colombia, dentro de estos Unicentro, por ejemplo, pues se interesó en ese predio y quiso establecer ahí la edificación de el centro comercial que hoy en día nosotros conocemos. Le pide permiso, ¿cierto? A la alcaldía, pues a través de las diferentes dependencias como Catastro y la Secretaría de em, Planeación, entre otras, le dan el visto bueno, empieza la construcción, ¿sí? No hay una consulta hacia la comunidad, pero pues de una u otra manera les genera una externalidad positiva. ¿Por qué? Y esto nos pasa en la mayoría de los centros comerciales de manera muy, muy particular, ¿no? En la medida en que se va construyendo este centro comercial, pues va generando un incremento en el valor del metro cuadrado de las viviendas que están aledañas. Entonces se valorizaron estos apartamentos, se valorizaron estas casas y por ende esto genera una externalidad positiva para esas personas, ¿no? En ese mismo caso, antiguamente en Bogotá, aquellos que lo recuerdan en la autopista norte, si uno quería tomar un retorno, pues casi que le tocaba ir hasta el peaje, hasta Vima, ¿no? Para poder regresar hasta Bogotá. No, no habían, pues, una infraestructura vial que nos permitiera, pues, hacer un retorno más seguro, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, esta firma, como contraprestación a la construcción de este centro comercial aquí en Bogotá, Colombia, optaron por construir un puente,
¿sí? Ese puente pues es el que los que vivimos en Bogotá lo conocemos, el puente de la 183, y esto facilitó el acceso de estas personas, porque ya no tienen que salir casi de la ciudad, ¿cierto? Sino que pues actualmente tienen, por ejemplo, este puente. Son externalidades positivas. Pero así como existen externalidades positivas, pues existen también externalidades negativas, que desafortunadamente, pues son muchas. ¿M? Casos que nosotros tenemos, el caso, por ejemplo, de Hidroituango en Colombia, ¿no? Es un proyecto de una represa, esperaba pues beneficiar a las personas, pero desafortunadamente dentro de la fase pues de desarrollo de la misma, se rompe un dique de la represa, inunda a las poblaciones aledañas, estas pierden em, sus locales, sus viviendas, ¿cierto? Sus terrenos, tienen que realizar una migración. Esto se convierte entonces en una externalidad positiva, ¿no? Un proceso de producción que afecta a los terceros, pero en este caso de manera negativa. Entonces, la responsabilidad social empresarial no es otra cosa que entender que se generan externalidades. Cuando son externalidades positivas, pues qué interesante que desde las organizaciones, desde las empresas y desde las corporaciones las podamos potencializar, pero cuando existen externalidades negativas, pues desde una perspectiva ética tenemos que reconocerlas y analizar cómo podemos internalizarlas. ¿M? No sé si hasta aquí esté claro y si vamos bien. Si gustan por el chat, me pueden escribir. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. En ese orden de ideas, la responsabilidad social empresarial se plantea desde una pirámide que me parece muy sencilla, pero es supremamente interesante. En la base de la pirámide nosotros tenemos el cumplimiento del régimen legal, de la normatividad que le aplica a la empresa o a la organización o corporación. No podemos decir que somos socialmente responsables si no cumplimos la normatividad. Claro está aquella normatividad pues que le aplique a ese sector económico de manera particular, pero también esos estándares globales en términos de normatividad que le apliquen, pues también estamos en la tarea de mirar cómo lo implementamos, ¿no? Hay casos pues que uno pensaría que los derechos humanos ya, pues ya es algo se materializa en todos los lugares, y desafortunadamente es el contrario, estamos muy lejos de lo que debería ser. Como dato curioso, hace unos 2 años estaba leyendo un artículo y este decía que la esclavitud en la actualidad es mayor a cuando la esclavitud era legal, ¿no? Entonces, esto, y me excusan la expresión tan coloquial, diría Luisito Comunica, es un dato perturbador, ¿no? Pero lo vamos a ver en la mayoría del contexto global y está pasando. Miren el caso de las maquilas internacionales eh, que están, por ejemplo, en Asia, van a aguas marítimas donde no hay ningún tipo de normatividad y los ponen a trabajar en containers 24 horas los 7 días a la semana. Entonces uno diría, pues es la base, se debería estar cumpliendo, pero realmente, pues aún tenemos muchos retos y muchos desafíos en torno al tema. Otro elemento de la pirámide de responsabilidad social empresarial es el desarrollo de la persona. Y desde esa perspectiva hay algo muy bonito que aprendí en mi doctorado. Y aquí en Colombia lo decimos en términos muy coloquiales, me excusan, y es no proyectar la organización como un escampadero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo estoy ahí mientras puedo tener un salario, pero sobre todo mientras busco otro lugar donde yo pueda migrar con unas mejores condiciones. Y para eso hay un documento que me parece maravilloso y se lo recomiendo. Si gustan googlearlo, lo van a encontrar. Y se denomina la teoría de la organización requerida de Elliot Jakes. El capítulo faltante en los libros de administración. Y él nos habla de algo muy interesante que se titula el alcance temporal. ¿Y qué es ese alcance temporal y cómo se relaciona en este contexto del desarrollo de la persona?
Entonces, él lo define con tres grandes elementos. El primero, entre más largo es el tiempo en el cual una persona dispone de autonomía sin que sus resultados sean evaluados, pues más grande será su esfuerzo psicológico y requerido por esta tarea. El segundo nos dice, a mayor tiempo de soportar la incertidumbre y aún así continuar con el trabajo, mayor será su responsabilidad. Y en el tercero, a mayor tiempo que la organización le permite ejercer la autonomía a este individuo, tomar decisiones, destinar recursos, pues mayor será la confianza, por ende mayor la responsabilidad y el alcance temporal. Entonces es esta autonomía, es esta confianza que se le brinda al trabajador y él lo plantea en unos estratos que me parecen muy particulares, pero muy interesantes. El primer estrato del alcance temporal nos dice que son aquellos roles en el cual una persona puede desempeñar una tarea sin seguimientos, sin directrices, entre un día a máximo un mes, ¿sí? Roles operativos. Entre 3 a 9 meses, el autor nos dice que esto puede ser el segundo estrato, donde hay unos roles un poco más interesantes en términos de coordinaciones, de jefes de línea, ¿cierto? Administradores de proyectos. El tercer estrato nos dice que puede ser un director, ¿cierto? De algún área. Este tiene un alcance temporal o una autonomía en promedio entre 12 y 20 meses. Entonces, el jefe del área de marketing, de producción, de talento humano, entre otros elementos. Ahora, en el alcance temporal, en el estrato número 4, encontramos a los famosos CEO o los gerentes de las organizaciones, cuyas decisiones en teoría deben ir enrutadas a un impacto previsto entre 2 a 4 años. Y en el último estrato, pues están aquellos que pues no son muchos en el mundo, ¿cierto? Pero tienen esa visión para tomar decisiones de 5 a 10 años. Y son los presidentes de unidades de negocios que tienen diferentes conglomerados de empresas en los cuales pues ellos toman las determinaciones, ¿no? Un ejemplo creo que muy claro para todos, que ha sonado muchísimo, Elon Musk, ¿cierto? Con Tesla, con Starlink, entre pues las diferentes organizaciones que él toma, su alcance temporal entonces está enrutado a tomar decisiones no para el presente, pero sí de unos 5, 10 o incluso más años, ¿no? Por eso es que vemos cómo él está ahorita trabajando en el chip cerebral, ¿cierto? Que te permite realizar, por ejemplo, llamadas, acceder a la red, a las personas que tienen discapacidad visual y que no tienen dañado su conexión neuronal, sino solamente está dañado el nervio óptico, les va a permitir ver de nuevo. Está planeando también los viajes a Marte, ¿no? Entonces, pues probablemente no sea para este periodo de tiempo, pero sí hacia un mediano o largo plazo, pues son las decisiones que le están rotando. Entonces, como organización, excúsenme, como organización, como empresa, este tema del desarrollo de la persona lo relaciono muchísimo con este tema del alcance temporal. Es decir, si yo voy a tomar una determinación en el momento de selección de una empresa, pues primero tengo que ser consciente. No sé si a ustedes les ha pasado ese caso en el cual em, nos contratan, tenemos un jefe, pero el jefe le da miedo tomar decisiones, ¿cierto? Le da miedo asumir responsabilidades, no nos da directrices claras. ¿Por qué pasa esto? Porque no está en el debido alcance temporal. Probablemente no está para estar en un estrato 3 y en un estrato 2. Y en eso una organización o una empresa tiene que ser responsable, por una parte. Por otra, es clave que desde la organización, al inicio de ese proceso de reclutamiento, se identifique este alcance temporal y se le ayude a las personas para que ellas puedan cualificarse e incrementar ese alcance temporal, ¿no? Qué interesante que a medida en la cual va pasando el tiempo, pueda ingresar una persona en un alcance temporal en un estrato 1 y pueda ascender a un estrato 3, a un estrato 4, ¿no? Eso hace parte de la responsabilidad social empresarial desde el desarrollo de la persona. Y este es el contexto interno que la organización o la empresa o la corporación de una u otra manera puede manejar. Pero acá ya viene un contexto externo en el cual pues de una u otra manera esto ya pues no es tan fácil
pero aún así tiene retos muy interesantes. Y está el tema de la proyección de la familia. ¿M? ¿A qué hace alusión o referencia a esto? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando uno está trabajando, pero tiene ese familiar que está enfermo, que tiene una situación delicada, pues ustedes me dirán si estoy mintiendo y si les ha pasado, uno no se puede concentrar, ¿cierto? Porque pues tiene una enfermedad, porque tiene una angustia, porque está viviendo un momento de escasez, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la organización desde la responsabilidad social empresarial, pues es muy interesante que piense en las necesidades no solamente de su trabajador, sino de la familia de ese trabajador. Y este caso nos ocurrió en pandemia, ¿no? Cuando en algunos países decían, pues cada quien es libre de mirar cómo puede hacer la negociación para obtener sus vacunas y pues las organizaciones lograban negociar las vacunas para sus trabajadores, pero pues ¿quién iba a estar tranquilo si yo estaba vacunado, pero mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá no tenían la vacuna, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy interesante de responsabilidad social empresarial, decir, venga, no solamente es para nuestros trabajadores, sino también es para las familias. Posterior a ello viene el tema de la proyección de la comunidad. Entonces, esto es súper importante en la medida en la cual identificamos cuáles son esas necesidades que tienen nuestros stakeholders o nuestros grupos de interés con los cuales nos relacionamos de manera em, indispensable o necesaria con la organización, excúsenme, y miramos cuáles son esas necesidades que ellos tienen y cómo los alineamos a los objetivos de la organización. Y trabajamos de manera mancomunada. ¿M? Finalmente, cuando logramos enrutarnos con nuestra comunidad, pues viene el último peldaño de esta pirámide tan interesante y es el diseño y ejecución de políticas públicas. Hay universidades que tienen tanto nivel de legitimidad que generalmente en los diferentes órganos legislativos de los países les convocan para que den sus posturas sobre proyectos de ley o incluso desde el Ejecutivo pues les convocan para que ejecuten políticas públicas. Entonces, pues este ya es un punto muy interesante donde la organización tiene tal nivel de legitimidad porque ha trabajado con la comunidad, con las familias, con sus trabajadores y cumple el régimen legal, pues que le permiten desarrollar este tipo de acciones. Ahora, eh, yo hablo, he tenido el gusto de hablar con el presidente de Pacto Global Colombia, que de una u otra manera pues es quien recopila los informes en torno a responsabilidad social empresarial y sobre todo sostenibilidad. Y aquí tenemos una divergencia que es subjetiva porque en el ejercicio en el cual tú vas a hacer consultoría con una organización y le hablas de aplicar responsabilidad social empresarial como un modelo, pues normalmente el empresario le dice a uno, pues muchas gracias, pero yo en este momento no tengo dinero para regalar, ¿sí? Yo no tengo forma de ayudarle a la comunidad regalándole dinero. Entonces, pues acá hay personas apasionadas en responsabilidad social empresarial que me pueden decir que el altruismo es igual que la responsabilidad social empresarial y pues yo lo respeto totalmente, ¿cierto? Pero desde mi humilde perspectiva son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Y para ello, pues los invito a que veamos un video supremamente corto que nos dice qué es, qué es el altruismo y a partir de ello los invito a analizar la diferencia, ¿vale? Entonces, permítanme por favor un segundo. Les agradezco me confirmen si en este momento No os creáis nada ven mi pantalla con YouTube y escuchan el audio. de lo que escuchéis en este vídeo. Hoy vamos a hablar Si lo pueden visualizar. Ángel, Luis, muchísimas gracias por su respuesta. Angie, a Jorge también. Carolina, muchísimas gracias. Vamos a verlo, dura 2 minuticos. no os creáis nada de lo que escuchéis en este vídeo. Hoy vamos a hablar de qué es el altruismo. El altruismo no tiene nada que ver con ser buena persona. El altruismo no es una noción moral, lo que tengo que hacer, lo que se supone que he de hacer para que los demás piensen bien de mí. ¿Qué persona más altruista?
No, no, el altruismo nace de la felicidad. De hecho, ser altruista te hace feliz y ser feliz te lleva a poder ser altruista. El altruismo tiene que ver con hacer algo, manifestar algo, dedicarte a algo, relacionarte de una manera con lo que fuera que te haga sentir bien a ti y que aporte un bien al otro. Por ejemplo, ahora mismo, aquí y ahora, estoy siendo altruista porque estoy haciendo algo que me llena, que me encanta hacer con mi amigo Kevin, que está grabando este vídeo, esperando de corazón que esto aporte un bien a las personas que lo estáis escuchando. Es un momento altruista. Lo hago porque me hace bien. Lo hago porque me llena y me causa un bienestar tremendo. Pero he alineado mi legítimo bienestar, mi legítimo egoísmo, porque es un egoísmo altruista, me hace bien a mí, con lo cual lo que me ha llevado a estar aquí es por mí mismo, pero es un egoísmo trascendente porque haces eso con la intención de que aporte un bien a otra persona. No hay ni rastro de moral. Y el altruismo lo que lleva es a que todos salgan ganando. Si las personas fuéramos altruistas, orientaríamos nuestra vida al bien común, siendo y haciendo aquello que en primer lugar fomenta nuestro propio bienestar y felicidad, ¿no? Muchas gracias por estar al otro lado, dejar vuestros comentarios aquí debajo y por favor, suscribiros a... Bueno, muy bien. Entonces, partiendo de esta definición, pues lo primero que quiero aclarar es que ni el altruismo ni la responsabilidad social empresarial son malas por sí mismas, ¿no? Por el contrario, como lo acabamos de ver, pues quieren de una u otra manera generar un aporte en términos sociales. Lo que pasa es que hay una diferencia en términos de objetivos y la visión de cada una de ellas. Entonces, el altruismo proporciona beneficios específicos de corto plazo y no tiene que estar de ninguna manera ligado al enfoque de sostenibilidad del negocio. O sea, si se quiere bien, si no, pues no hay problema. Un ejemplo súper clave para que lo tengamos pues se comprenda de una mejor manera. Una cementera, ¿no? Una empresa que produce cemento, cuando organiza un torneo de fútbol. ¿Proporciona beneficios específicos de corto plazo? Claro, ellos les dan los uniformes, les dan el balón, les dan un premio, ¿cierto? En el corto plazo, ¿cuánto puede durar el torneo? No sé, un mes, ¿cierto? Y hasta ahí se acabó. Eh, ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, con la sostenibilidad y con la misión misma de la cementera? Probablemente no, pero genera un beneficio social. Entonces, eso es altruismo. Y las personas piensan que la responsabilidad social empresarial es puramente este ejercicio de altruismo. La responsabilidad social empresarial se basa en un principio de gana-gana, ¿sí? En donde se beneficie mis grupos de interés, mis stakeholders, pero también se beneficie la organización. Y a esto nosotros le llamamos valor compartido. ¿M? Hay un caso muy bonito que es el de la salsa de tomate fruco, ¿no? Su principal planta, de hecho, está en Costa Rica. Ellos tenían una relación con sus agricultores, los productores de tomate, e imagínense que empezaron a tener cosechas donde perdían un gran número de tomates. Entonces, ¿qué hizo Fruco? Los capacitó, ¿cierto? Los cualificó, les dio recursos condonables para que pudieran tecnificar la producción y en ese sentido la producción de tomates mejoró en cantidad y en calidad. Se benefició entonces el agricultor, pero se benefició también la salsa de tomate fruco. Ustedes saben que es una de las salsas que puede dar el lujo de decir, no tenemos ni químicos ni colorantes artificiales, ¿no? Entonces, está también relacionado a esa misionalidad, ese enfoque de sostenibilidad del negocio. Por eso, desde mi humilde premisa, les empiezo a compartir o a decir la responsabilidad social empresarial a través de estos componentes de valor compartido puede generar innovación y se vuelve en un modelo de crecimiento y de desarrollo de la organización. No es un tema de voy a regalar.
es un tema de cómo me alío con mis stakeholders para desarrollar la organización y por ende nuestra sociedad. Y eso es lo que le da un interés supremamente importante a este contexto de la responsabilidad social empresarial. Y aquí entonces empezamos a hablar de cómo esto se relaciona también en términos de sostenibilidad. Solo que el tiempo va volando mucho, me va a tocar pues sintetizar esto, pero a mí, yo me apasiono con esto, espero ustedes también, y el tiempo se me va volando. Pero en un contexto muy general, les cuento que hay productos pues que generan una contaminación y un daño al ser humano. Y hay científicos que pues desde mitad del siglo pasado se dieron cuenta, lo denunciaron, ¿sí? Y en ese sentido, eh, las empresas no fueron sinceras y decir, venga, sí estamos generando un daño, ¿no? El caso más fuerte, por ejemplo, aquí en Colombia ha sonado mucho, es el tema del asbesto, ¿no? Entonces, el asbesto, este material, y excúsenme por aquí, para quienes están en otros países, rápidamente, les cuento que es este material, que vamos a ver un segundito acá en pantalla. El asbesto, pues es este material con el que generalmente se hacían las tejas, ¿cierto? O los tanques del agua. Aquí en Colombia también se utilizaba muchísimo ello. Y este material, pues a medida que se va quebrando, va generando estas microfibrillas. Cuando las personas las respiran, les generan enfermedades supremamente delicadas en el pulmón, en la tráquea, y eso puede generar la famosa asbestiosis, que no es otra cosa que los pulmones se llenan de esta fibrilla, pueden perforar el pulmón, entra el agua y la persona se ahoga por estas fibrillas. O también pues genera cáncer en la laringe, entre otros órganos. Entonces, pues muchos años duraron desafortunadamente estas empresas trabajando con el asbesto. Hoy en día incluso, no sé si ustedes lo sabían, pero el asbesto tiene una cualidad muy particular y es que repele muy bien el calor, ¿no? Entonces se usa incluso, aunque la ley no lo permite, pero se usa en los trajes de los bomberos, ¿sí? Y también se usa el asbesto en las pastillas de los frenos, ¿sí? De los vehículos. Entonces sigue siendo pues aún un mal que persiste a través de diferentes productos. Y lo que les decía, lo que hicieron estos científicos al describir, al encontrarlo y denunciar, pues las empresas dijeron, no, contratamos otros científicos que deslegitimen esto. Surge un fenómeno en el Reino Unido de lluvia ácida, y ahí perdónenme la expresión tan coloquial, pero ya se vuelve imposible tapar el sol con un dedo, por eso lo coloqué aquí en la primera imagen, porque pues ya se dieron cuenta que sus procesos de producción efectivamente generan una contaminación. Hoy en día yo creo que para todos es indiscutible el calentamiento global como lo estamos viviendo. Hay muchas zonas donde, y creo que les puede pasar a ustedes, ¿no? Donde normalmente había mucho calor, ahora se presentan unas oleadas de frío fuertes o viceversa, ¿no? Donde normalmente teníamos mucho frío, Bogotá pues se le conoce en términos muy coloquiales como la nevera, pues ahora podemos sentirnos como si estuviéramos en tierra caliente con fácilmente un día con 21 grados centígrados o más. Entonces se reúnen todos los países, generan una asamblea de las Naciones Unidas y a partir de ello sale un informe que se titula Nuestro futuro común. En él se empieza a retomar un término que ya se había trabajado, que es sostenibilidad. ¿Y qué es sostenibilidad? Pues es garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin afectar la capacidad de generación de satisfacción de esas necesidades futuras. Más claro, en términos coloquiales, para que lo comprendamos de una manera más amena, ¿no? Si nosotros vamos en vacaciones a visitar un río y nos lanzamos a ese río y lo disfrutamos, ¿cierto? Pues en 20 años, si van nuestros hijos o si van nuestros primos o nuestros amigos, pues el río debe tener esas mismas características ecosistémicas que de una u otra manera permitan que esa persona también lo goce y lo disfrute como lo estamos haciendo nosotros.
Entonces, acá hay un cambio muy fuerte. Exacto, Jairo, sí, señor. Algunas pastillas de frenos aún tienen asbesto, sí, señor. Em, en ese sentido, la sostenibilidad, pues bueno, tiene tanto de largo como de ancho, pero se basa en tres grandes componentes. Antes primaba el crecimiento económico, ¿no? Pero ahora la sostenibilidad dice, un momento, acá también es importante el desarrollo social y la protección del ambiente. Entonces, esas tres aristas nos configuran una nueva perspectiva de desarrollo bajo ese enfoque de sostenibilidad. Y en ese orden de ideas, aquí viene a conjugar esto tan maravilloso que les estaba contando de Porter y Kramer, que es el valor compartido. ¿Cómo mejoramos a través de esa relación con nuestros grupos de interés ese desarrollo sostenible que pueden tener las organizaciones? Y esto no es otra cosa que innovar, es darnos a retos muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos hacer mejorando la cadena de valor de un producto. Nosotros aquí en Colombia tenemos un yogur que es muy famoso, que su empresa productora pues es Alpina, ¿sí? Y Alpina optó por comprar plantas energéticas. Actualmente el 60% de su energía está dado a través de plantas energéticas. Entonces, pues la cadena de frío que ellos manejaban antiguamente se utilizaba a través de combustibles fósiles y innovaron para generar este tipo de transformación. ¿Sí? ¿Cuál fue el grupo de interés o el stakeholder con el que trabajaron? En este caso, el medio ambiente, que es un stakeholder como tal. Otro elemento, reconceptualizando productos y mercados, lo que les contaba de la salsa de tomate fruco, ¿sí? Em, ¿De qué manera nosotros trabajamos con nuestros stakeholders para que nuestros productos tengan una mejora significativa, ¿cierto? Y cambien esas características que ellos tienen, pero también generemos una contribución al entorno? O fomentando clústeres locales. Aquí en Colombia nosotros tenemos una empresa de servicios turísticos que se llama Aviatur. Aviatur tiene algo muy bonito y es que ellos buscan, bueno, al ser una empresa de paquetes turísticos se tiene que asociar con aerolíneas, con hoteles, con restaurantes, ¿cierto? Con empresas de transporte. Entonces, Aviatur hizo algo maravilloso y es generar un código de conducta y decir, quienes van a trabajar conmigo, en este código hay ciertos elementos, por ejemplo, el no trabajo em, el no trabajo infantil, digámoslo de esta manera, y quienes se inscriben a ese código, pues trabajan con Aviatur, pero Aviatur los vigila y ellos vigilan a Aviatur. Y se apoya toda la industria local en fomentar ese clúster, pero también respetando esos estándares. Entonces se vuelve algo muy interesante. Ahora, a partir de este ejercicio de sostenibilidad que les estaba contando acá, surge Global Reporting Initiative. Es el estándar más utilizado para reportar sostenibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego de esta reunión se dieron a la cita académicos, empresas, gobiernos y generaron diferentes indicadores, ¿sí? Para evaluar la pertinencia del mismo. Entonces, de una u otra manera, todo el mundo le empieza a apostar a este tipo de normatividad, aunque hay más estándares. Este es uno muy interesante donde están los diferentes capítulos, ¿no? Entonces, GRI 200 habla particularmente de estándares económicos, cuál es el desempeño económico que tiene la organización, su presencia en el mercado, cómo realiza esas prácticas de adquisición, por ejemplo, de materias primas. En capítulo 300 habla de estándares ambientales, el uso de materiales de energía, de agua, las emisiones, los efluentes que ellos generan, ¿sí? Se vuelve súper interesante. Exacto, Alberto, muchas gracias. Eh, en GRI 400 se habla de estándares sociales, las condiciones laborales, derechos humanos, la equidad, el impacto con la comunidad, seguridad y salud en el trabajo. Bajo esa perspectiva, entonces, rápidamente les quiero contar
¿Cuál fue la propuesta que dices desde esta perspectiva de innovación, desde la responsabilidad social empresarial? Y es que la misma naturaleza nos enseña cómo interactúan ellos de una manera eficiente. Lo que pasa es que el ser humano, con el debido respeto que merecemos, desde nuestro egocentrismo, pues desconocemos que ya hay unas relaciones entre la naturaleza, en los diferentes agentes que se encuentran en los ecosistemas, que funcionan de una manera óptima. Y nosotros, con todo el cariño del mundo, pues queremos redescubrir la rueda y no nos ha ido tan bien con eso. Entonces, hay algo muy bonito, y aquí lo traigo, viendo la solución a estas situaciones que estamos viviendo en el entorno, como el cambio climático, entre otros elementos, viéndolo desde diferentes disciplinas, porque las soluciones a un problema no se dan en la actualidad desde un contexto puramente disciplinar, ¿no? Necesitamos aliarnos con diferentes disciplinas para obtener una solución que responda a la complejidad de los problemas que nosotros tenemos. Desde la economía hay una escuela de pensamiento económico que es la escuela fisiócrata del siglo XVIII. François Quesnay, su principal exponente, que curiosamente no era un economista, sino era un médico, él nos decía que la economía debe tener en cuenta esas leyes de la naturaleza, ¿sí? Para generar modelos económicos. Desde la ecología hay algo muy maravilloso que es la simbiosis bajo el mutualismo. Entonces acá está el caso de las abejas y cómo desarrollan ese ejercicio de mutualismo, ¿no? Ellas son polinizadoras, van obteniendo el dulce, ¿cierto? Pero a su vez, pues van generando una fecundación en las diferentes flores y es lo que permite que el ecosistema pues se desarrolle, ¿no? Por eso siempre ha estado como la preocupación de qué pasa si se acaban las abejas, porque pues la fecundación que ellas realizan es importante. Y finalmente, desde la teoría de la administración, algo muy interesante y es de este autor francés. Él nos dice que hay una incoherencia epistémica en las ciencias de la gestión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la administración se entiende como una ciencia de la gestión, pero no ha podido desarrollar sus propios métodos, sino que se basa pues en la contaduría, se basa en la psicología, se basa en la economía, y hay que darle una relevancia más importante a la administración para que desarrolle sus propios métodos de gestión empresarial que le permitan pues obtener unos resultados interesantes. Esa es como un poco la crítica que él hace. Entonces, mi propuesta está enrutada hacia ello. La responsabilidad social a través de la innovación, desarrollando valor compartido, contribuye a la sostenibilidad y nos genera una resignificación del crecimiento económico. ¿Sí? No es un tema de altruismo decir, venga, yo regalo esta plata y beneficio a ciertas personas y estuvo, sino venga todos, pensamos en un modelo que vaya más allá del crecimiento económico, que piense en lo social, que piense en lo ambiental y que desde esa perspectiva le contribuyamos a la sociedad. ¿Mm? Entonces, ¿qué hicimos para validar estos supuestos que yo les estoy contando? Eh, Realicé un muestreo por conveniencia, ¿sí? Porque pues muchas empresas en Colombia no reportan ante GRI, se vuelve un reto muy grande, pero pues encontramos algunas que se hacen parte de la misma. Se incluyó una variedad de diferentes sectores industriales, no solamente uno, con la finalidad pues de que la información recopilada tenga mayor certeza. Y también se incluyeron en los tamaños de las empresas, no solamente multinacionales, pues que tienen un músculo financiero para aplicar este tema de valor compartido, sino también empresas medianas, ¿cierto? En los diferentes mercados. ¿Qué se incluyó? Informes de sostenibilidad recientes del 2022 que cumplieran con esos estándares establecidos en la GRI y que reportaran en los diferentes elementos como transparencia, gobernanza y anticorrupción, y que tuviésemos pues la disponibilidad pública de los informes. Estas son algunas de las empresas a nivel nacional. Creo que los presentes colombianos las reconocerán, ¿cierto? Donde
Se tomaron esos informes de sostenibilidad. Encontré casos de verdad preciosos. Juan Valdés, por ejemplo, tiene una cuota. Juan Valdés, pues para los colombianos es también muy bonito porque pues es una de nuestras empresas insignia en café. Y Juan Valdés, en su política de responsabilidad social empresarial, tiene una cuota donde anualmente la va aumentando, y esa cuota es para recibirle café exclusivamente a las mujeres caficultoras que son dueñas de sus emprendimientos, ¿sí? De sus fincas. Entonces, de verdad que hay cosas muy, muy hermosas aquí en los informes de sostenibilidad. Y lo que se hizo, pues, fue analizarlo desde un contexto mixto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya casi se me acaba, pero ya casi vamos acabando. En lo cualitativo, ¿qué se incluyó? Que efectivamente ellos tuvieran una claridad sobre el compromiso con la gobernanza y la transparencia, es decir, compromiso con la ética empresarial, que hubiera presencia de comités de gobernanza, unas políticas claras de anticorrupción, porque pues desafortunadamente esto no solo pasa en lo público, en lo privado también ocurre, que tenga una frecuencia de actualización y una publicación de esos informes de gobernanza. En desempeño económico se tuvieron en cuenta variables como integrar la sostenibilidad de las decisiones financieras, la resiliencia a los cambios climáticos, las estrategias de sostenibilidad financiera, que esto está siendo muy demandado por los inversionistas, sobre todo en Estados Unidos. El desempeño ambiental, cómo se comprometieron y desarrollaron acciones para reducir emisiones, usar energías renovables, eficiencia en el uso de los diferentes recursos naturales, así como programas de economía circular. Y también el impacto social, ¿no? Inclusión de políticas laborales, seguridad y salud en el trabajo, programas comunitarios que fomenten la creación de empleo. En esa perspectiva, acá está como los resultados, eh, pues de una pequeña muestra de esas 30 empresas que se tomaron en torno a cuáles fueron sus resultados. La mayoría tuvieron resultados muy positivos, ¿cierto? En lo que se logró. Y además nos dimos cuenta que las empresas están generando una transición muy interesante, porque no solamente existe la GRI como norma, hay otras normas como la ISO 26000, que es una guía. Está, hay otra de responsabilidad social aquí en Colombia que está por em, las sociedades de beneficio de interés colectivo, entre otros elementos. Entonces, pues aquí les quise traer como los ejemplos más interesantes y positivos de lo que se logró, ¿sí? De lo que se logró encontrar en algunos elementos, no todos, pero algunos elementos. También incluimos aspectos de mejora, ¿no? Por ejemplo, en FEMSA, que ahorita está saliendo mucho en medios de comunicación, esto ya, pues el estudio lo ha identificado, es el manejo de aguas que hace Coca-Cola, ¿no? Entonces, incluir, por ejemplo, es necesario esas estrategias de regeneración o resiliencia climática, ¿no? En los informes no se habla de ello. Entonces se hizo ese balance como de lo positivo y de cada aspecto de mejora. En lo cuantitativo, se estableció una rúbrica para medir estos mismos elementos. Y aquí se asignó una escala de 1 a 5, donde 5 pues era la mejor puntuación. Aquí vemos, por ejemplo, empresas como Colombina, como Juan Valdés, como Postobón, que tienen muy buenas prácticas, y otras que tienen oportunidades de mejora muy interesantes, como Licores del Valle, la Licorera de Caldas, entre otros. ¿Mm? Hicimos entonces una prueba estadística, encontrando pues que sí, H0, pues digamos que esta era la siguiente forma de validar la prueba, ¿no? Si H0 tenía una muestra igual a la distribución normal, que era 0,50, pues se validaba la hipótesis, ¿no? De que efectivamente em, no contribuía en nada la innovación al crecimiento económico y a la sostenibilidad, ¿sí?
Esa era la hipótesis nula que establecimos. La hipótesis alterna lo que dice es que si la muestra es diferente a los valores de punto 50, pues sí puede tener un impacto este tema de innovación y la generación de valor compartido. Y como lo vemos acá, pues efectivamente rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna y esto nos permite empezar a hacer un ejercicio de correlación entre esos datos cuantitativos que les estaba presentando antes. ¿Qué fue lo curioso? Que primero cuando hacemos el gráfico de dispersión entre las variables de impacto social, desempeño ambiental, desempeño económico y transparencia, todas tienen una relación positiva y lineal. ¿M? Entonces, cuando nosotros lo vemos a través de la correlación con los datos, a través pues, de un modelo muy sencillo, ¿cierto? Que es la correlación entre variables, pues logramos validar que el desempeño económico de las empresas sí se ve reflejado por esa innovación en el valor compartido, ¿sí? Y en ese orden de ideas, lo que más aporta al desempeño económico es ese ejercicio de gobernanza y transparencia. En la medida en que la organización tenga un mayor nivel de transparencia sobre el uso de sus recursos, sobre sus políticas, sobre sus acciones, eso se convierte en un incremento en su desempeño económico. Le sigue el impacto social. En la medida en que la organización desarrolle esas acciones de valor compartido, como les decía, Bruco, por ejemplo, y trabaja con esos agricultores, que eso también, por ejemplo, lo hace aquí en Colombia, Alpina. Bueno, tenemos muchas organizaciones que hacen actividades tan interesantes. Ese impacto social les genera un desempeño económico, un crecimiento en su desempeño económico, ¿sí? Y por último, aunque no deja de ser un valor bajo, también sigue siendo un valor significativo, está el desempeño ambiental. Cuando yo realizo diferentes acciones que contribuyan al desempeño ambiental, pues eso se va a ver retribuido en el desempeño económico y también se produce por un cambio cultural de las generaciones. Ahora estamos consumiendo, tratando de entender qué hay detrás de ese consumo, ¿cierto? Esto se le llama, valga la redundancia, consumo responsable. Si yo compro y lo que hay detrás es trabajo infantil, es explotación de recursos naturales que no sean renovables y no ayuden a nada, o si por el contrario estoy ayudando a mejorar los ecosistemas, eso tiene una relación directa. Entonces, pues agradeciéndoles mucho su tiempo y aquí me gustaría pues ahorita escuchar sus apreciaciones que son supremamente bienvenidas. Podemos evidenciar que es necesario en las organizaciones alinear la sostenibilidad. Es una demanda que nos está pidiendo las diferentes países desde una presión social, desde los consumidores, pero enrutado hacia la sostenibilidad desde esa perspectiva de valor compartido, de trabajar con nuestros grupos de interés. ¿M? El altruismo y la responsabilidad social aportan a la sociedad, pero desde pues, mi humilde perspectiva y lo que les he compartido, pues la responsabilidad social tiene esa ruta hacia la sostenibilidad. El altruismo, pues no necesariamente, pero genera una contribución. Y por otra parte, desde esa innovación, pues se encuentra que el desempeño económico tiene un apalancamiento muy fuerte en las variables que tiene nuestro informe GRI de sostenibilidad. La transparencia, el desempeño ambiental, el impacto social. No es un tema solo de decirlo, sino que numéricamente aquí nos está demostrando que en los estados de resultados de las organizaciones, sus cifras mejoran si nosotros le apostamos a este tema tan maravilloso de responsabilidad social empresarial. Y pues aquí los retos para los investigadores que me acompañan, para futuras investigaciones, pues incrementar la muestra de informes de sostenibilidad. Qué maravilloso sería poder incluir otros países, incrementar la segmentación de variables, no solamente esta, sino pues abrirlo un poco más de acuerdo a todo esto que les compartía de cómo se visualiza la norma técnica, ¿cierto? Se podría incluso abrir un poco más para llegar
a este ejercicio y pues bueno, eso era lo que les quería compartir hoy, agradeciéndoles muchísimo su tiempo, su compañía y su disposición y pues procedemos si les parece a las preguntas. No, muchísimas gracias aquí. Aquí concuerdo mucho con los chats, de verdad que muy agradecido por la generosidad de sus comentarios. Cintia nos dice un saludo desde Ciudad de México, un saludo también muy especial. Y María Cristina nos dice, desde nuestros pequeños cambios se generan transformaciones. Totalmente de acuerdo. Miren, cuando tenemos estudiantes de posgrado, y vemos este tema tan maravilloso. Ellos me dicen, profe, pero yo tengo una pequeña empresa. ¿Será que puedo aportar? Claro, no tendremos el músculo, la maquinaria de una multinacional, pero si uno de nuestros grupos de interés son nuestros trabajadores y tenemos una mamá cabeza de familia y le podemos brindar unas horas laborales para que pueda salir más tarde y compartir con sus hijos, pues sin lugar a dudas estamos aportando a la responsabilidad social empresarial desde la pirámide que estábamos viendo. Y eso es un cambio significativo en términos de desarrollo sostenible. Entonces, esa es la invitación en el consumo responsable también, la invitación a que seamos críticos en revisar qué estamos comprando, por qué lo estamos haciendo. Si solamente pues es una tendencia del mercado, que por aquí me hablan de marketing digital, el tema de greenwashing, que no lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Pero hay empresas que se ufanan de responsabilidad social empresarial y no aplican nada, como otras que les da pena contarlo, pero tienen productos muy bonitos. Entonces, qué interesante a que cada vez seamos más informados. Gabriel nos dice, ¿cómo se analiza el caso de Coca-Cola, a la luz de la RSE, frente al recurso del agua en la calera y las concesiones? Gabriel, súper interesante. Yo te cuento que hice un trabajo de investigación con unos chicos de pregrado sobre FEMSA y tuvimos que analizar incluso desde la casa matriz que tenemos para Sudamérica, que está en México, hasta Colombia, y todavía están, perdón la expresión tan coloquial, cojos en contar no solamente de qué manera proviene el agua, que digamos que fue el boom, pero lo más delicado es contar cómo ellos manejan los efluentes que son tóxicos y que son no tóxicos. Ese yo creo que es un problema también muy grande que tiene FEMSA y que en ese sentido ellos tienen que profundizar en términos de transparencia, ¿sí? Y por otra parte, pues desde la externalidad que les compartí al inicio de clase, pues ellos tienen que reconocer esos impactos negativos y analizar pues de qué manera le contribuyen a la sociedad y garantizan la resiliencia de ese recurso natural, algo que aún les falta muchísimo. Eh, Angie Ortiz nos pregunta por el chat y nos cuenta que ella tiene un centro de belleza pequeño y que quiere ser empresaria. ¿Cómo podría aplicar la responsabilidad social empresarial desde ya? Angie, pues primero felicitarte por tu emprendimiento, desearte que venga cada vez más acompañada de éxitos. Y no sé si estás aquí en Colombia. Si estás aquí en Colombia, hay una categoría muy bonita que salió, solo que por tiempo no alcanzamos a hablarlo, y son sociedades de beneficio e interés colectivo, sociedades BIC. ¿M? En Colombia tienen una prelación en términos de impuestos y también de créditos que son condonables. Y es solo registrarse ante la Cámara de Comercio como una sociedad BIC. Entonces, escúchame un segundo. Antes de que nos vayamos, te quiero compartir este regalo para que lo puedas, tanto tú como todos los asistentes. Es la ley 1901 del 2018, que nos habla sobre todas las empresas de beneficio e interés colectivo. Hacia allá, las pequeñas empresas se están moviendo por las garantías que tiene. Entonces, y excúsenme que no sé por qué por chat no me deja, pero con mucho gusto te invito a que la googlees. Ley 1901 del 2018, vas a encontrar en la Superintendencia de Sociedades Información y te invito a que te acerques a la Cámara de Comercio, preguntes sobre qué beneficios puede traer y ellos también te van generando el mapa de ruta. Entonces, con todo cariño, creo que esa sería mi sugerencia para apoyarte.
Cecilia por aquí tiene una idea súper chévere, eso se puede generar efectivamente, la capacitación. Pero Vic te va generando toda una ruta súper, súper interesante. Elizabeth nos dice por aquí, ¿tú crees que en el futuro la RCE sea obligatoria por ley o seguirá siendo voluntaria? Oye, Elizabeth, esa pregunta me apasiona. Pues te cuento que los que hablamos en responsabilidad social empresarial tenemos dos grandes aristas. Unos que dicen debe ser obligatoria y otros que dicen que debe ser voluntaria. Entonces, los que dicen que debe ser voluntaria, de una u otra manera dicen, bueno, es que si le ponemos un límite a la responsabilidad social empresarial, pues hasta ahí llegan las acciones de las empresas. Y hay empresas que han hecho acciones, pero hermosas, una cosa impresionante. Bavaria, por ejemplo, cómo apoyó la gestión de microempresarias en pandemia. Yo pienso si la ley lo hubiera regulado, no hubiera llegado a tener ese impacto y a sacar esas personas en pandemia con emprendimientos que, para bien o para mal, esas tiendas hoy siguen vigentes y ellas siguen creyendo, generando sus negocios. Entonces, en el 2014, con un partido, tratamos de generar, y lo hablamos con una senadora en su momento, la propuesta para que fuera obligatoria en Colombia la responsabilidad social. Pero, pues esto no es de interés público, se cayó la propuesta. Sin embargo, em, con la presidencia del gobierno anterior se estableció este modelo de sociedades BIC. Entonces, por una parte está el informe GRI, que es como más altruista, si tú lo quieres hacer bien, si no, no hay problema. Y por otra parte está la sociedad SBI que ya se vuelve como hacia una ruta un poco más obligatoria y más organizada. Entonces creo que en el país pues se han generado las dos opciones. ¿M? Pero a nivel global yo me atrevería a decir que por la presión social de los consumidores probablemente las empresas cada vez se vayan enrutando más hacia la responsabilidad social empresarial. Como Bueno, aquí no lo dice María Cristina, sí señora. bueno, pues creo que no tenemos más preguntas. Nuevamente agradecerle a todos por la asistencia, a Camilo por esos conocimientos y por compartir el espacio con nosotros. Les agradecemos a todos su tiempo y esperamos verlos en una próxima edición de Masterclass. Una feliz noche para todos, estimado John. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.